Bueno, de nuevo un feliz sábado para todos, hermanos, y pues como este material está llegando a diferentes partes, pues queremos darles la bienvenida, y para los hermanos o las personas que estén escuchando estos temas, pues que sea para preparación para el pronto o el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hoy vamos a tratar es el que no naciere otra vez, es el título. Esta es la primera parte. Hoy es octubre 27 del 2018 y voy a pedirles el favor para que ya después de haber orado comencemos. Va a haber varias citas, esto va a quedar registrado, pero es importante que usted tome sus notas personales. Está tomado de Juan 3:3, que dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver ¿qué? O sea, que tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Para ver el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo, no vamos a poder ver el reino de los cielos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el sábado pasado, y pues de nuevo les digo, el material que quedó registrado está documentado en la página, en el canal de Apocalipsis 14 de YouTube, y hacíamos una pregunta. ¿Quién revisó el material que entregamos la semana pasada? El material completo que estudiamos, las copias que esas copias, ¿quién lo revisó? Bueno, o sea que no fuimos bereanos, ¿no? Porque la idea es que escuchemos acá, pero tenemos que confirmar, tenemos que revisar las fuentes, tenemos que revisar la documentación que está ahí, porque lo contrario ustedes están depositando su confianza en la persona que está aquí parada. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, porque en ellas está ¿qué? Está la vida eterna. Y hicimos esa pregunta: ¿cree usted en la Trinidad? ¿Por qué? Estuvimos estudiando eso, hermanos, para que finalmente pudiéramos encontrar una respuesta. ¿Por qué no creemos en la Trinidad? ¿Una sola persona que me quiera ayudar? Tiene que ver con la Inmaculada Concepción, muy bien, o sea que es un término ¿qué? Católico, muy bien. Y vimos, este es un resumen de lo que es la diferencia entre Trinidad y Deidad. Entonces, se habla de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo en las tres, pero ¿cómo podemos identificar cuándo se está hablando de Trinidad y cuándo se está hablando de Deidad? ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es ¿entre quién y quién? Entre Cristo y Satanás. Y el capítulo 33 que estamos repasando, lo primero que dice es, ¿qué dice ese capítulo? La gran controversia entre Cristo y Satanás, ¿qué? ¿Ya acabó? No, vamos a leer en la parte, dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por... ¿Amén? Claro que sí, porque ya pronto va a terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus brazos. Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo en beneficio del hombre? Ese es el ataque de Satanás. ¿Cuál es la obra de Cristo en beneficio del hombre? Dar ejemplo que por medio de su naturaleza humana Él tuvo victoria sobre el pecado. Muy bien, o sea, ¿qué es la obra? La transformación ¿de qué? Del carácter. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en conjunto para la salvación del hombre. Y lo que Satanás quiere es hacer que nosotros no entendamos eso.
Lo vamos a estudiar hoy, hermana. Tenga esa pregunta para al final, para saber si le mantiene la pregunta. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero no, porque tenemos que hacerlo con base en la palabra de Dios y el espíritu de profecía para saber cómo podemos. Hacemos la pregunta y si le respondemos, si se responde al final. ¿Sí? Bueno, entonces, todo centra en la naturaleza de Cristo. O sea, la Trinidad enfatiza en que el Hijo, o sea, Cristo, vino en una naturaleza divina. Y la deidad se centra en creer que Cristo tiene una naturaleza humana, o vino en una naturaleza humana pecaminosa, o pecadora. ¿Está bien? Eso es la gran diferencia. La Trinidad se basa en que el Hijo de Dios vino en una naturaleza divina sin pecado. O sea, Él no tuvo opción de pecado. No confundamos con el hecho que yo tenga una opción a pecar a que yo peque. ¿Cristo tuvo tentaciones? ¿Sí o no? Fue tentado en el desierto, pero no ¿qué? No cayó en la tentación. Cuando yo caigo en la tentación, ¿llego a qué? Al pecado. Entonces, Él pudo lograr vencer en la tentación. O sea que la naturaleza que Él tiene, lo vamos a ver hoy, pero eso fue lo que finalmente pudimos identificar el sábado pasado. ¿Está bien? Esto es apenas un resumen. Entonces, el conflicto se centra en el Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Porque el Hijo es el que viene aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿Está bien? Entonces, vamos a estar hablando hoy específicamente de cómo nuestro Señor vino, o sea, cuál fue la naturaleza que Él adquirió, para poder complementar el estudio que hicimos la semana pasada. Ya pudimos identificar en la diferencia entre Trinidad y Deidad, y hoy nos vamos a enfocar en lo que es la naturaleza de Cristo, contextos y para que entendamos el estudio hoy. Entonces, basado en lo que dice Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ahí está definiendo que efectivamente hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Es lo que tenemos que lograr identificar, qué diferencias hay, y lo vamos a ver más adelante, qué hay del Espíritu Santo y por qué digamos, el entendimiento de la naturaleza, digamos, el entendimiento de la existencia del Espíritu Santo como un ser, o cómo es que está entrelazado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esto es una de las doctrinas que está atacando a muchas iglesias. Y es necesario, y tiene que ver con el plan de salvación, y tiene que ver con la justificación de la fe, tiene que ver con lo que estaban diciendo en 1888, y tiene que ver con la confusión que hubo en 1888, y tiene que ver con la confusión que hay en el 2018. ¿Para qué? Para que no seamos movidos por vientos de doctrina. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a estar muy atentos, por favor. Entonces, sabemos que es entre Cristo y Satanás la gran controversia. Como repaso, vimos un texto, hermanos, que nos ayuda a poder identificar que Cristo vino en una naturaleza semejante. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Cristo vino en una naturaleza pecaminosa. ¿Está bien? Él vino en una naturaleza como la nuestra. Y estuvimos estudiando todos los textos que de lo contrario no podía ser nuestro abogado tentado en todo como nosotros. Pero la diferencia es que Él no venció el pecado. Digamos, Él venció el pecado, perdón. No se dejó vencer. Él fue tentado, pero no fue vencido por la tentación.
Y acordémonos, las tentaciones en el desierto y todo lo que él tuvo que ver como cualquier niño y cualquier joven de nuestra época. Luego, no hay excusa para los jóvenes ni para los niños que digan, no, es que yo no lo sabía, yo no entendí. No hay excusa. Porque cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué van a hacer? Van a conocer a Jehová y vamos a saber qué es verdad. Muy bien. Y otro texto que leíamos era Hebreos 2:12, esto está en sus notas. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo tuvo una naturaleza humana con carne y sangre. O sea, por él... Señora, eso es lo que vamos a estudiar, para saber si hay alguna diferencia, para saber cómo podemos aferrarnos a él en su humanidad, con base en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Está bien? Dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Y nos habla la genealogía de Génesis, allá con Adán. Dice en Génesis 5:1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, y el día en que Dios creó al hombre, a la semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Es algo muy interesante que nosotros entendamos, hermanos. Mírenlo como lo dice, ¿no? Y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, crea a Adán y a Eva y les dice, ¿los llamó cómo? Adán. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, y eso pasa mucho en la cultura americana, ¿cierto? Se casan César Pacheco y María Consuelo Rincón, y ahora ¿cómo se van a llamar? César y María Consuelo Pacheco. O sea, es la unidad, pero ¿somos diferentes? Sí, muy bien. Entonces, eso lo vamos a estudiar más adelante para poder entender la confusión que hay con relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pregunta, ¿entre quiénes es la gran controversia, niños? Juan, ¿entre quién y quién? ¿Entre el Padre y Satanás? ¿Sí? ¿Quién dice sí? ¿Sí? ¿Entre el Espíritu Santo y Satanás? ¿Entre el Hijo y Satanás? Sí, en ellos es la controversia. Dice lo que estuvimos estudiando ahorita, la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida de hace cerca de 6,000 años está por terminar. Y la obra de Cristo en beneficio del hombre es el gran conflicto, o sea, ese es el punto en controversia, o sea, es la gran controversia, es lo que está engranando todo el conflicto en este momento. Y estuvimos estudiando unos términos que hay desde que se dio la publicación de un libro que fue Preguntas sobre Doctrina, se dieron 3 corrientes. ¿Quién me quiere recordar cuáles son esas 3 corrientes? Con relación a la naturaleza de Cristo. Prelapsaria, polapsaria y una que es una combinación de las dos, pero termina siendo una prelapsaria. ¿Qué es el término prelapsario? Poslapsario, dice, la posición poslapsaria enfatiza que la naturaleza humana de Cristo heredó las debilidades de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. O sea, desde Adán y Eva viene la descendencia que llegó hasta ¿dónde? Hasta Jesús. O sea que sí heredó las debilidades de la humanidad, y lo vimos aquí. Llevamos nosotros 6,000 años. A Cristo le tocó ¿cuántos años de degeneramiento de la raza humana? 4,000. ¿Pero viene desde Adán? Claro que sí, mire la genealogía, si usted va a ver cómo Adán y Eva engendraron a Set, a Caín y a Abel, y luego viene Set, y luego viene la descendencia de Set, y luego viene el diluvio, y vuelve entonces el diluvio a Sem, Cam y Jafet, y de Sem viene la genealogía hasta llegar hasta el tiempo de Cristo. O sea que... Correcto, entonces la poslapsaria, o sea, post
lapsario significa después de Adán, o sea que toma la naturaleza después de Adán. Ahora, la siguiente, que es la prelapsaria, es que toma la naturaleza antes de Adán, o sea, la naturaleza no pecadora. ¿Sí? O sea, algo divino, no humano. Eso es la prelapsaria. Voy a mencionarles aquí algo, hermanos. Aquí hay uno de los exponentes, es Dennis Prieb. Y vamos a citarlo ahorita para que podamos entender, digamos, que efectivamente todos los que creen, en los que toman la posición que Cristo vino después de la caída de Adán, están siguiendo el principio de la deidad, y los que aceptan que vino con una naturaleza divina en el tiempo de Adán es la Trinidad, o sea que es un principio católico, lo vamos a ver de él. Él es un adventista que defiende la posición poslapsaria, o sea que Jesús tomó la naturaleza después de la caída de Adán y Eva. Y el tercer grupo pues es el más peligroso porque combina los dos. Dice, un tercer grupo de teólogos miembros de la iglesia enfatizan que aunque la naturaleza de Cristo era completamente humana y que podía acceder a las tentaciones, Cristo no heredó nuestras inclinaciones y predisposiciones internas al pecado. Esta posición prelapsaria sostiene que una predisposición al pecado no es inherente a la humanidad de Cristo, o sea que en Cristo no había la inherencia del pecado, o sea que finalmente termina siendo prelapsaria, o sea que viene con una naturaleza divina, o sea que no hay manera que hubiera pecado. No. Muy bien, ahora en el credo adventista, ¿qué palabra aparece? Pero no aparece por ningún lado. Ustedes hicieron la tarea de buscar en las creencias lo que les dije, de si encontraban la palabra naturaleza pecadora o naturaleza pura o algo que tenga que ver con la naturaleza de Cristo. No. Por eso es importante que hagan la tarea, para que si hay alguna duda que ustedes tengan, pues vayan a la casita y busquen y confirmen que lo que estamos diciendo es cierto. Pero sí existe la naturaleza humana. Hay una doctrina que es la naturaleza humana, pero no menciona nada de lo que tenga que ver con la naturaleza de Cristo. Y es tan importante esto, hermanos, que el hecho que usted entienda o que usted defina cómo vino Cristo, define si usted está montado en una creencia católica o en una creencia protestante. Bueno, entonces es muy importante que lo estudien, que lo entendamos. Ahora, pregunta, ¿por qué no está esto de la naturaleza de Cristo, ya sea divina o pecadora, dentro del credo adventista? ¿Por qué no, Alba Lucía? ¿Por qué no está? ¿Por qué no qué? No les conviene. ¿Y por qué no les convendría? Porque seríamos una, dependiendo de dónde estemos. ¿En qué terreno seríamos una secta? Con relación a la naturaleza de Cristo, ¿por qué seríamos una secta? Muy bien, entonces, porque el mundo sabría en qué lado de la balanza estamos. Entonces, si yo acepto que viene la naturaleza divina, tengo la Trinidad, o sea, estoy en una creencia católica, en una tradición católica. Y si decimos que somos de la naturaleza humana pecadora, que Cristo vino en la naturaleza, pues se reaviva el conflicto, en la discusión que hubo en el año 1955, en el cual todos los cristianos evangélicos señalaron a los adventistas de que si creíamos en esto, éramos una secta. O sea que se difuminó la creencia y nos quedamos con la Trinidad,
Y por eso aparece en la doctrina, en las 28 doctrinas, aparece la palabra y no deidad. ¿Está claro? Entonces, les decía la vez pasada, ¿podemos usar la palabra Eucaristía en lugar de la cena del Señor? ¿Por qué no? Primero, porque no está en la Biblia, y segundo, porque eso es una tradición católica. El término Eucaristía no lo podemos aceptar nosotros. Y tiene otro objetivo y tiene otra connotación, tiene otra aplicación. La transubstancia, bueno, eso no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, ¿por qué? Porque automáticamente si decimos que es de naturaleza divina, pues todo el mundo va a decir, ustedes vienen de la tradición católica. Está bien, no se me duerman, por favor. Y si decimos que es de naturaleza pecadora, entonces vamos a sostener un principio ¿qué? Bíblico. Luego, no podemos creer en la Trinidad, creemos en la deidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y pues hay una controversia que se está dando dentro del adventismo que tiene que ver, ya no, por haber negado esto, estamos ya metidos en otra controversia. O sea, estamos en confusión tras confusión. Y si no estamos anclados en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, hermanos, un viento de doctrina nos va a coger y nos va a sacar de la verdad presente. Entonces es importante que entendamos eso. Centrémonos en que el conflicto está acá, pero entonces tenemos que poder identificar por nosotros mismos. O sea, si a mí me preguntan, bueno, explíqueme por qué la naturaleza de Cristo, por qué usted cree en la naturaleza humana pecadora de Cristo, explíquemelo, muéstreme, ese es un texto, pero tenemos que lograr ver cómo Dios estableció el plan de salvación para que cada uno de nosotros pueda lograr llegar a la imagen de Cristo, a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, cómo se dio eso, cómo se dio en Cristo, y ahora cómo se debe dar en nosotros, porque finalmente nosotros somos los que tenemos que dar el testimonio. O sea, Cristo está bien, por Cristo está la salvación, pero Cristo está en el cielo ahorita. Ahora, ¿cómo me afecta eso a mí? ¿Cómo la definición de esto tiene que ver con el plan de salvación individual de cada uno de nosotros? O sea, tenemos que tener claro, hermanos, cómo podemos explicarle a las personas, pero por medio de una vivencia nuestra. ¿Qué es lo que dice Salmo 51, 13? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán, ¿qué? A ti. ¿Por qué? Por mi testimonio. Entonces, yo debo lograr entender cómo la naturaleza humana pecadora de Cristo me afecta a mí, o sea, cómo lo que Él hizo puede darse en mí. ¿Está bien? No se me duerman, sé que está haciendo sueño, pero por favor ayuden, acuérdense lo que leímos. ¿Qué es lo que Satanás hace, hermanos? Sabe cuál es el tema que se va a tratar y empieza las estrategias para hacer que las personas se distraigan, se duerman, y hay necesidad de poderse despertar. Entonces, por eso es mejor quedarse en el terreno medio, ¿cierto? Esa es la posición facilista. Quedémonos en medio, pero ¿qué pasa? ¿Cuál pero hay en que nos quedemos en el término medio? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está ese texto? Apocalipsis 3, ¿qué versículo? Muy bien. Dice 3:16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, ¿te qué? Entonces, por el hecho de no tomar una posición, Dios nos va a decir, ojo, porque usted está medio, o sea, ni es frío ni es caliente, porque no quiere ser señalado. Pero el pueblo de Dios necesita tomar una decisión, y nosotros necesitamos entender por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía en qué creemos, porque esto puede ser que sea una de las preguntas que le hagan a usted frente a un tribunal de la próxima Inquisición. ¿Cree usted en la Trinidad? ¿Está preparado para morir por eso?
pues tiene que tener los argumentos de la palabra de Dios para que pueda responder adecuadamente. Uh-huh. Sí, correcto, hermano, muy bien. Muy bien, entonces, ¿es necesario poder tomar una decisión? ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en la mitad. Porque en la mitad significa que yo soy tibio. O sea que debo tomar una decisión ya. ¿Y por qué es tan importante tomar esa decisión? Correcto. ¿Acaso es un asunto de vida o muerte eterna? Claro que sí, entonces tenemos que tener claro cuál es la decisión que debemos tomar. ¿Y por qué es un asunto de vida o muerte? ¿Pero por qué? Entonces, de este pastor adventista que es poslapsario, o sea, que cree que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa, dice lo siguiente: hay algunos temas que a las personas simplemente no les gusta hablar, ¿cierto? O sea, evitémoslos porque generan ¿qué? Controversia. Incluso cuando son apropiados para la discusión, se evitan cuidadosamente. Entonces, cuando se pregunte, ¿usted cree en la Trinidad? Debe usted tener claro decir sí o no y por qué. Pero no evite la respuesta. ¿Está bien? Sino sepa por qué lo está respondiendo. A menudo se nos dice que estos temas no son importantes para entender. ¿Y el título cuál es? La naturaleza humana de Cristo. O sea, el solo título ya le dice a usted cuál es la posición de él. ¿Posición? Poslapsaria. O sea, él cree en la naturaleza humana de Cristo, que fue humano 100% después de Adán. O sea, con la naturaleza humana pecaminosa que viene de herencia desde Adán y Eva. Uh-huh. Correcto. Dice, a menudo se nos dice que estos temas no son importantes para entender, que realmente no hacen ninguna diferencia. Durante los últimos 25 años, la naturaleza humana de Cristo ha sido uno de estos temas. Entonces, ¿cuál es el tema de discusión? ¿Ha habido el tema? En la naturaleza humana de Cristo. ¿Cuántos oradores están dispuestos a hablar públicamente al respecto? Pocos. ¿Y por qué no si eso es un tema de salvación? Porque ¿qué, hermano? No se conviene, ¿por qué más? Porque se pone a decir y adicionalmente, ¿qué más? ¿Qué otro haga? Bueno, pero si yo no puedo exponer, ¿por qué no lo haría? También, ¿por qué no? Porque no lo entiendo, porque lo desconozco. Pero si es un tema de salvación, ¿debo conocerlo? Claro que sí, entonces necesito estudiarlo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero es probable que no alcancemos y tengamos que dar para por la tarde. Dice, ¿cuántos oradores están dispuestos a hablar públicamente al respecto? Sin embargo, extrañamente, este tema parece seguir apareciendo en nuestras publicaciones. Entonces, no se habla directamente, sino se habla ¿cómo? Pues en publicaciones, pero no se da una posición definida. Eso es lo que el Señor quiere evitar de nosotros en este tiempo, hermanos, que sepamos qué es blanco y qué es negro y podamos definir qué es blanco y qué es negro. No tener puntos intermedios, porque la voz del pastor nos está hablando y nos dice, este es el camino, andad por él. Y nos está susurrando por su espíritu. ¿Cuál es el camino de la verdad? No podemos seguir dudando, no podemos seguir ambivalentes y no podemos seguir neutrales. Estamos como un pastor muy famoso dice, no podemos estar en caminos neutrales, estamos en una guerra ¿qué? Agresiva, estamos en una confrontación agresiva. Muy bien, entonces él dice, a principios de la década de 1980 hubo debates bastante largos en nuestros documentos de la iglesia sobre estos temas.
Norman Gulley escribió sobre los puntos de vista anteriores a la caída y posteriores a la caída, que ambos puntos de vista se encuentran dentro de las escrituras y en los escritos de Elena de White. O sea que ahí está la tercera posición, que es mezclar las dos opciones. Jesús vino de las manos del Espíritu Santo del Creador. Esa cosa santa, dicen ellos, estamos leyendo del Adventist Review del 30 de junio de 1983, dice lo siguiente. Jesús vino de la mano del Espíritu Santo del Creador. Esa cosa santa, lo llaman así, así es el resultado del trabajo creativo de Dios, como lo fue en el primer Adán. O sea, ¿qué posición es? O sea, que es antes del pecado de Adán. ¿Está bien? Dice, era como el primer Adán o como los serán los redimidos cuando se cambien en el segundo advenimiento. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque todo el movimiento adventista está creyendo que nosotros podemos seguir pecando hasta que venga Cristo y ahí sí tendremos una naturaleza divina transformada. Pero estaríamos negando lo que Cristo hizo en su vida. ¿Está bien? Dice, tomó esa naturaleza debilitada y deteriorada, afectada por el pecado, pero sin tomar sus propensiones o manchas de pecado. Acuérdense, propensiones o manchas de pecado. O sea, la naturaleza humana tiene propensión o manchas de pecado. Pero la diferencia está en que yo tome decisiones a favor del pecado. Ahí ya me convierte en pecador. ¿Está bien? O sea, Cristo vino en la naturaleza manchada y con propensión al pecado. Es lo que dice el artículo. O sea, ellos no creen en eso. O sea, creen en una naturaleza humana, la naturaleza divina de Cristo antes de la caída de Adán. Tenía una naturaleza humana antes de la caída y después de la caída combinada de una manera única. Pues ahí mete mucho más confusión. Bueno, esto es lo que piensan en el Adventist Review. Entonces, ¿en qué posición están creyendo ellos? O sea, que los lleva a qué? Pues a un principio católico. O sea, creen en la Trinidad. ¿Qué fecha? 30 de junio de 1983. Despiértense, tú que duermes. La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado. Esto es la revista Ministerio de 1985. La Biblia se opone a un nacimiento sin pecado para todos los seres humanos. Indica que todos los hombres están constituidos pecadores por la transgresión de Adán. Dice, solo los dos Adanes entraron sin pecado en el planeta Tierra. ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuál es la posición? Que es una naturaleza divina, así como la tuvo Adán antes de la caída. O sea, hay dos excepciones. Adán y Cristo en su naturaleza antes de la caída de Adán. Muy bien. Entonces, eso es lo que creen ellos. Ahora dice él, el autor Dennis Pripp, él está citando lo que dicen publicaciones adventistas prelapsarias, o sea, que creen en la naturaleza divina de Cristo antes de la caída de Adán, o sea, que él vino con una naturaleza sin pecado. ¿Está bien? Pero dice él, ahora, estas posiciones fuertemente expresadas sobre la naturaleza de Cristo, tanto recientes como hace 2 décadas, no pasaron desapercibidas por los lectores de nuestros periódicos. A continuación se presentan algunos extractos de cartas a los editores que responden a estos problemas. O sea, hubo gente que se dio cuenta que estaban teniendo una posición de la Trinidad que es de origen católico, porque estaban diciendo que la naturaleza humana divina era la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso es lo que el pueblo, el Dios quiere para su pueblo, que no estemos dormidos, sino que estemos despiertos. Bueno, entonces tenemos que despertarnos. Dennis Pripp, él es un pastor porque las leyó de las revistas Ministerio. O sea, se fueron publicadas, gracias a Dios fueron publicadas. Dice lo siguiente, este está publicado en Ministerio junio
junio del 2004, página 3, dice el lector de esa revista, dice: me sentí decepcionado y desconcertado por la confusión que existe a causa de este y otros artículos que aparecen durante los últimos 50 años. ¿Por qué está 2004 menos 50, cuánto da? O sea que desde ese momento se empezó la confusión. ¿Con qué libro? 1950. ¿Cuándo se publicó el libro? En el 55 al 56. O sea, se publicó en el 57, pero las conversaciones entre evangélicos y adventistas se dieron entre el 55 y 56. O sea que desde ese momento están las confusiones. Dice: nosotros durante los primeros 100 años, ¿por qué tenemos que alejarnos de lo que él dijo? ¿Por qué nosotros como iglesia apoyamos las enseñanzas que provienen de aquellos que no han sido bendecidos en la luz del trono de Dios? Nuestro objetivo desde que surgieron los libros Preguntas sobre Doctrina y Movimientos del Destino parecen tratar de satisfacer los temores de quienes desean seguir las enseñanzas ¿de quién? Del papado. En la conferencia general de 1901, el doctor Waggoner, él era un pionero, dice: ¿no ven que la idea de que la carne de Jesús no era como la nuestra, porque sabemos que la nuestra es pecaminosa, implica necesariamente la idea de la concepción ¿qué? Inmaculada de la Virgen María? O sea, si usted cree en la divinidad humana de Cristo, usted está aceptando una teoría ¿qué? Católica, que tiene que ver con la Inmaculada Concepción de María. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y George Knight dice: la naturaleza de Cristo, él está, cuestionando a George Knight, porque George Knight favorece la doctrina prelapsaria. Dice, George Knight dice: la naturaleza de Cristo no heredó controversia en el adventismo de la década 1890. ¿Por qué no? Porque todos sabían qué significaba esa enseñanza. Porque eso de ahí en adelante fue que se comenzó la confusión. Dice: fue un problema teológico generalmente aceptado. ¿Y por qué lo hizo en la década de 1950? Buscamos la forma de no ser llamados secta a expensas de comprometer la verdad, dice el autor de este comentario. O sea que está entendiendo los tiempos y las señales. Y advirtió y dijo: mire, ustedes con creer en la naturaleza divina están siguiendo una tradición católica que se basa en la Inmaculada Concepción de María, ni siquiera de Jesús. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, ¿sí o no? ¿Está bien? Vamos a seguir. Preguntas sobre doctrina. El entonces y ahora. Dice, la editorial de la Universidad de Andrews lanzó recientemente una nueva edición del innovador libro de 1957. O sea que hubo una ¿qué? Una reedición de los escritos de doctrinas, preguntas sobre doctrina. Si bien el original resultó ser un factor decisivo en las relaciones entre los adventistas y evangélicos del séptimo día, también resultó ser uno de los eventos editoriales más controvertidos en la historia del adventismo. ¿Y está haciendo una controversia? ¿Lo estamos viendo justo ahorita? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no se ha entendido el término. Entonces necesitamos estudiarlo para después tener argumentos para poder defender una posición, sea trinitario o tenga la deidad. Usted decide. Estamos colocando las evidencias para que ustedes tomen decisiones, porque no es mi intención convencerlos, sino mi intención es advertirles, porque eso va a ser una controversia en cada uno de ustedes, en los grupos, porque ahí está el plan de salvación. ¿Qué es la fe de Jesús? Léanme el texto como está en el primeros escritos. Pero no en primeros escritos, sino en 1888. Amplia y completamente. Ahí está la clave para que usted entienda si tiene la fe de Jesús o no.
Si usted cree en la capacidad plena de Cristo para salvarlo, amplia y plenamente, usted está en el camino que es correcto, en la naturaleza que Dios dispuso para su Hijo. Y lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces dice aquí, la revisión se dio y dice se conserva todo el texto original. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están publicando este libro? La Universidad de Andrews. ¿Qué es la Universidad de Andrews? Pues es la meca del adventismo, de la teología dentro de la iglesia adventista. O sea, es el centro del semillero de los teólogos y pastores de la iglesia adventista. O sea, es de la educación. ¿Señor? Y entonces, pues vamos a mirarlo. Dice, en primer lugar, se conserva el texto original. Sin embargo, el libro ha sido complementado editorialmente con una introducción, tanto en notas de pie de página y una bibliografía actualizada por el conocido historiador y escritor adventista George Knight. Entonces, ¿él qué está haciendo? ¿A qué corriente pertenece? O sea que cree que la naturaleza de Cristo era una naturaleza divina antes de la caída de Adán. Muy bien. ¿Qué significa que el asiento de la Cátedra Teológica Adventista, que es la Universidad de Andrews, haya reimpreso el libro que alteró los fundamentos de la fe adventista, incluyendo la naturaleza de Cristo? Señora, ¿qué significa que ellos hayan reimpreso un libro que generó una controversia terrible? Pues que la defienden, que la soportan, que creen en la doctrina de la Trinidad. Y que toda la base de la fe teológica adventista actual, pues en esencia es una teología ¿qué? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. Solamente les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Para que esto, acuérdense que estamos mostrando evidencias para que ustedes entiendan. Yo no saco nada, hermanos, mi intención, yo no me beneficio con nada de lo que estoy presentando, más allá de lo que el Señor nos está diciendo, que nos preparemos para que no seamos engañados por personas que o no entienden lo que se está hablando o están a favor de una doctrina que no es bíblica. Y es importante que usted, apenas usted escuche términos que no están en la palabra de Dios, usted sepa de dónde viene el Espíritu. Si es de Satanás o es de Dios. Así de claro debe ser el pueblo, porque nosotros no tenemos la luz de Hus ni la luz de Lutero, sino tenemos una luz que ha sido acumulada por años y que nos lleva a nosotros a este tiempo, y no lo digo en especie, sino es por todos. La luz que tenía Juan el Bautista, la luz que tenía Pedro, la luz que tenía Pablo, ha ido en aumento. La luz que tenían los reformadores, Wycliffe, Lutero, Knox, Calvino, no se quedó ahí, quedó en aumento. La luz que tenían los pioneros no es la luz que tenemos nosotros. Tenemos una mayor responsabilidad y por eso estamos llamados en este tiempo, hermanos, a poder entender todas las acechanzas de Satanás, las estrategias de Satanás, porque él ha estado refinando la estrategia. Y por eso es que nosotros estamos viendo los movimientos que se están dando dentro de la iglesia, están tomando una posición de un lado o del otro, pero porque no entienden, están en confusión. Y no podemos permitirnos eso porque tenemos una luz preciosa para este tiempo. Muy bien. El conflicto sigue estando ahí, hermanos, y finalmente es una doctrina católica. O sea, si la gente puede decirlo, no, pero es que la Trinidad versus deidad, ¿qué importa? Pues no, si una persona tiene un doctorado, tiene una maestría, pues al menos debe estudiar la base y el origen de la palabra Trinidad, porque yo no me puedo parar aquí a decir, es que nosotros creemos en la Trinidad, porque entonces usted va a Wikipedia y solo en Wikipedia le encuentra que es de origen católico. Entonces, ¿yo qué le estoy enseñando a usted? ¿Doctrinas qué? Sea por ignorancia o por omisión, estoy cometiendo una falta ante ustedes. Y por eso esa es mi intención, advertirles para que ustedes sean motivados al estudio, para que ustedes no se den confundir, porque
Es tan fuerte esto, hermanos, que ya se pasó de aquí al tema del Espíritu Santo. Entonces, por todo lado el enemigo está queriendo atacar. Entonces, tenemos que tener un claro, escrito está, para que sea la sustentación de nuestro decir, de nuestras palabras. Y aquí vemos, hermanos, hay un ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Ángel Manuel Rodríguez? ¿Saben quién es él? ¿Qué prominencia tiene él? O sea, ¿qué relevancia tiene en el ámbito adventista? Es en casi que en todas las conferencias en general, él habla, y él fue uno de los que estuvo revisando las doctrinas adventistas en el 2015 junto con otros 5 personas. Y voy a poner para que aquí quede grabado, pero después lo voy a detener para que ustedes lo escuchen, ¿está bien? Y ustedes, por medio de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, van a poder determinar cuál es la posición de él y cuál es la posición de la iglesia, porque él representa la cúspide de la teología adventista. Él fue director del Instituto Bíblico Adventista, o sea que tiene que ver el Instituto Bíblico Adventista. Por favor, búsquenlo, escríbanlo, búsquenlo en internet para que vean que es el instituto que promueve o dicta o autoriza las doctrinas nuestras, lo que es la interpretación teológica nuestra. ¿Está bien? O sea que él es una alta autoridad en el tema de doctrina. El video de la persona que lo colocó lo llamó Ecumenismo y Trinidad. Habla de lo que sucedió con las reuniones con el papado, en las cuales estuvo con Bilby Beach, pero pues no vamos a entrar allá, pero vamos a enfocarnos en el tema de la que. El video dura 1 hora 40 minutos y apenas en el minuto, en la hora 1:25 comienza a hablar de la Trinidad, o sea que duró 1:30 hablando del tema ecuménico. Pero me voy a centrar solamente en el tema de la Trinidad. Entonces, voy a ponerlo acá, hermanos. Voy a tomar medio minuto para decirles algo sobre el Instituto de Investigación Bíblica. El Instituto de Investigación Bíblica es una oficina de la Asociación General que tiene como propósito manejar, administrar asuntos relacionados con doctrina, fe y teología adventista para la Iglesia mundial. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en reuniones con obreros, pastores y con profesores de teología, teólogos de la Iglesia Adventista alrededor del mundo, y también nos mantenemos en diálogo con científicos adventistas. Las iglesias tienen también lo que se conoce como el Instituto de Geociencia, que mantiene un ojo, por así decirlo, sobre la teoría de la evolución y el impacto que esta teoría está teniendo no solamente en el mundo, sino también en algunos círculos adventistas. Así que pasamos mucho tiempo en esas actividades, y ocasionalmente tenemos el privilegio de reunirnos con miembros de iglesia, dirigentes de iglesias locales, como lo son ustedes. Esta mañana, como ya se indicó, yo voy a concentrarme en 2 áreas. La primera tiene que ver con conversaciones que la Iglesia Adventista ha tenido con otras denominaciones protestantes. Y luego nos concentraremos un poco en una de las áreas de controversia en algunos círculos adventistas, una de las áreas más controversiales realmente dentro de algunos círculos adventistas, como lo es la doctrina de la Trinidad. En que el Señor forzó a nuestros pioneros a discutir el tema
de la deidad. Y eso fue con relación, y en los años posteriores, anteriores y posteriores, a la sesión de la Asociación General en Minneapolis en el 1888. La sesión de la Asociación General en Minneapolis en 1888 es una sesión muy importante. Esa es la ocasión en que la Iglesia estudia el concepto de justificación por la fe, la obra redentora de Jesús, en un detalle es la expiación de Jesús. Y una vez que usted comienza a estudiar este tema, la pregunta que va a surgir casi de inmediato es: ¿cómo pudo Jesús salvarnos si Él era una criatura? Porque el antitrinitarianismo enseña que Jesús, como los testigos de Jehová, ¿no?, que Jesús fue la primera creación. Estaba Dios solo y entonces Él hizo a Jesús. De manera que la vida de Jesús es una vida derivada de Dios, como la suya y la mía, derivada. Pero cuando usted comienza a estudiar la doctrina de la expiación, cómo Dios salva al ser humano, usted tiene que contestar la pregunta: ¿cómo Jesús, si era una criatura, podría salvarnos, darnos vida a nosotros? Y eso lo tuvieron que confrontar nuestros pioneros. Y comenzaron a darse cuenta que estaban equivocados al describir a Jesús como una criatura. ¿Por qué? Porque una criatura no puede darle vida eterna a otra criatura. Sencillamente imposible. Entonces usted tiene Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús es la vida. No es que Él tiene vida, es que Él es la vida. Y como Él es vida, Él puede dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. O sea, la Iglesia, los pioneros se vieron forzados a concluir que estamos equivocados. Jesús es divino, de la misma naturaleza con el Padre. Y a partir de 1888, la Iglesia se embarca en una serie de estudios acerca de la Trinidad. Y el Señor, por medio de los escritos de la señora White, comienza a hablarle a la Iglesia y a testificar acerca de la deidad de Jesús y de que Jesús tenía vida en sí mismo, no derivada. Esto es nuevo en el adventismo en esa época. Esto no es lo que los adventistas enseñaban. Pero allí están ellos estudiando la Biblia, encontrándolo en la Biblia, y entonces el Señor, por medio del Espíritu de Profecía, les está diciendo: esto es así. A fines del siglo de 1800, la Iglesia se está moviendo lentamente hacia la Trinidad bíblica. Se han hecho estudios entre los mismos dirigentes, han puesto a la Iglesia a estudiar, le han dado materiales sobre la Trinidad para estudiarla, y poco a poco, bajo la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia se va moviendo de un antitrinitarianismo a la enseñanza bíblica de un Dios y tres personas. Y la señora White está directamente involucrada en ese proceso. Y ella establece y ella dice que el Señor le ha demostrado que el Espíritu Santo es una persona. Que Jesús es una persona. Que el Padre es una persona. Y a principios del siglo, la Iglesia se ha movido significativamente de antitrinitarianismo a aceptar la doctrina bíblica de la Trinidad. Y el debate continuó, y alrededor de los 1930-40, esta enseñanza se establece firmemente en la Iglesia Adventista, cuando las creencias fundamentales se están reescribiendo en el 1980, durante la sesión de la Asociación General, se introduce una enseñanza sobre la Trinidad. Esa es la historia sencilla. Ellos descubrieron que los pioneros eran antitrinitarios y dijeron: tenemos que creer lo que ellos creían. Se olvidaron que Dios tomó a esos pioneros y poco a poco, ¿qué hizo? Los sacó de un error en que estaban. ¿Saben ustedes
que al mismo comienzo del adventismo había predicadores adventistas que antes de subir a predicar se daban su fumadita? Pregunta, de acuerdo a Ángel Manuel Rodríguez, ¿qué se enseña en la teología adventista? ¿La Trinidad o la deidad? Lo escucharon ustedes por la propia voz de él, por las propias palabras de él. Aquí no estamos juzgando, estamos advirtiéndoles, hermanos, que esto hace parte de la apostasía omega. Esto es lo que se va a estar dando en el tiempo que estamos viviendo. Y hay necesidad de poder estudiar estos temas porque esto se dio, él menciona en 1888 en la conferencia de Minneapolis. ¿Qué era lo que se estaba hablando? Justificación por la fe. ¿Y qué era lo que se estaba diciendo? ¿Qué dijo Waggoner y A.T. Jones con relación a ese tema? Y vamos a leerlo lo que dice Waggoner para saber, pues, él era un pionero y miremos lo que lo estuvimos estudiando la semana pasada. Le preguntaron a él, a E.G. Waggoner, ¿creen en la Trinidad? ¿Y qué responde él? Si supiera a qué se refiere con el término, podría decírselo. Pero desde los días de Atanasio hasta ahora, toda discusión sobre la Trinidad ha sido un intento de definir lo indefinible y lo incomprensible. Miles han sido condenados a muerte por no profesar la creencia en una fórmula que ni siquiera sus profesores pudieron comprender ni declarar en términos que cualquier otra persona pudiera comprender. O sea que en el tiempo que se aproxima, es muy probable que una de las preguntas que se le haga a usted es ¿cuál? Que si cree en la Trinidad. Luego usted debe tener una, así dice el Señor, para que no sea, así dice Ángel Manuel Rodríguez, así dice el pastor, así dice el hermano tal. ¿Qué cree usted? ¿Está bien? Cuando alguien dice ha sido un intento de definir lo indefinible y lo incomprensible, ¿es que Jesús se haya encarnado? No, con relación a la Trinidad. O sea, no se puede definir la Trinidad porque no se puede definir porque no tiene cómo definirse, no tiene sustento bíblico. Lo que él está diciendo es la Trinidad. O sea, no se puede definir lo indefinible. Si no hay si la Biblia no define la Trinidad, ¿cómo lo voy a definir yo? ¿Sí? Dice, miles han sido condenados. Dice, las Escrituras revelan un solo Dios y un Padre en todos, nuestro Señor Jesucristo, que es el brillo de la gloria del Padre, y el Espíritu Eterno, a través de quien Cristo se ofreció a sí mismo y fue resucitado entre los muertos. O sea que los pioneros sí creían en ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo separados ellos como personas. Está bien, porque la Trinidad católica los une en una consubstanciación. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante, pero eso es lo que también vamos a encontrar, que hay unos huequitos en la tablita que les dije a ustedes con relación a eso. Usted puede lograr identificar quién es antitrinitario, quién estudia la deidad, y porque el movimiento actual que se está dando en muchas iglesias, en muchos movimientos adventistas, es que supuestamente son antitrinitarios, pero terminan siendo trinitarios, porque creen en la naturaleza divina de Cristo, a pesar de que digan que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ya por el hecho de creer en la naturaleza de Cristo ya están siendo trinitarios. Cristo se ofreció a sí mismo y fue resucitado entre los muertos, pero no profesamos ningún conocimiento de ellos más allá de lo que las Escrituras nos dan. Al enseñar y predicar el Evangelio siempre nos limitamos estrictamente a los términos y al lenguaje de las Escrituras. Aquellos que fabrican términos que deben ser buscados para las definiciones de estos, entonces, o sea, dice, nosotros no creemos en la Trinidad, dice él. Dice, se confirma no presumir definir lo que la Biblia no ha definido, ni tratar de explicar lo infinito. Esto está en el documento, en el estudio de hace 8 días. Esto es solamente para recordarle lo que pensaba E.G. Waggoner. Dice, otra pregunta, dice, pregunta lo que enseñamos sobre la Trinidad.
En la medida en que no encontramos tal expresión en las Escrituras, no enseñamos nada al respecto. O sea, usted no debe aprender ni enseñar nada al respecto de ¿qué? De la Trinidad, porque eso no está escrito en la Biblia. Por más que usted crea o diga que eso es la deidad, pero si usted ya acepta y defiende la Trinidad, usted ya está aceptando y defendiendo un término y una posición católica. Dice, pregunta lo que enseñamos sobre la Trinidad. En la medida en que no encontramos tal expresión en las Escrituras, no enseñamos nada al respecto. Pero en cuanto al ser de Dios, la divinidad, la divinidad, como se revela en el Padre, la Palabra, el Hijo y el Espíritu Santo, creemos y enseñamos lo que dice la Biblia y nada más. Ningún hombre puede por medio de la búsqueda descubrir a Dios. Ninguna criatura puede entender el Todopoderoso a la perfección. La mente finita no puede comprender el infinito. Por lo tanto, las discusiones sobre la Trinidad, ¿vamos a discutir sobre la Trinidad? No podemos. ¿Cómo yo voy a decir tiene o no tiene valor? ¿Tiene peso o no tiene peso? No debo entrar en la discusión. Por eso les pido el favor que no entremos en discusiones sobre la Trinidad, lo están diciendo los pioneros. Por lo tanto, las discusiones sobre la Trinidad, sobre la naturaleza de Dios, Cristo y el Espíritu Santo son manifestaciones de una grave ¿qué? Presunción. Entonces, no estamos llamados a discutir de temas que no están dados en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Mas sí es necesario que entendamos lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Y eso va a generar discusiones, pero tenemos que evitarlas. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos? Acordémonos, Trinidad, doctrina católica, o sea, doctrina del sistema papal. Eucaristía, Inmaculada Concepción, todos esos son términos de doctrina católica. ¿Y qué tiene que ver con lo que tenemos que hacer para este tiempo? La gran controversia, página 592 en español, 606 en inglés, dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. O sea, eso hace parte de lo que va a haber en juego en todo el mundo, y tenemos que estar preparados para eso. No para generar controversia, sino para defender una verdad que a usted se le va a preguntar. Y sé, hermanos, que no es un tema fácil. Sé que esto genera incomodidad, sé que genera esto de controversia, genera debates, pero es necesario aclararlo con la palabra de Dios y el Espíritu de profecía para que usted tenga elementos de juicio para que pueda responder. Así dice Jehová. Entendamos, hermanos, cuál es la labor y qué es lo que estamos haciendo aquí. Yo no vine aquí para discutir con ustedes, vine aquí para mostrarles una posición errónea teológica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que nos enseñaron mal, y ahora es tiempo para qué, porque el tiempo está llegando, el fin está llegando y la confusión está llegando también. Dice: los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. No esperemos doctorados ni maestrías, sino esperemos es la unción de las personas por el Espíritu Santo, que es lo que habla por medio del Espíritu Santo. Los pecados de Babilonia serán ¿qué? Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritualismo. No existe espiritismo en el espíritu, en la gran controversia. Eso es algo que vamos a corregir. Hay como 50 veces que se menciona la palabra espiritismo en estos libros. Y la hermana White no menciona espiritismo, sino menciona espiritualismo. En ese capítulo empezó a mencionarse el tema del espiritualismo, en el capítulo 33. Ya definimos qué es el espiritualismo la semana pasada, ¿está bien? Es una mentira. Y eso tiene que ver con la sentencia de quién a quién, que le dijo ¿qué?
de Satanás a Eva que les dijo no moriréis, o sea, tiene que ver con la inmortalidad del alma. ¿Y qué tiene que ver eso con la doctrina de la naturaleza de Cristo? Que si creemos en la naturaleza de Cristo, creemos que el hombre puede seguir pecando porque va a llegar el momento en que vamos a ser resucitados, que vamos a ser trasladados y se va a dar en ese momento la conversión a la naturaleza divina. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El alma que pecare, ella morirá. Y entonces sabemos que estos se han introducido, dice, los progresos secretos, pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina y con la Eucaristía, con la Inmaculada? El pueblo que está en Babilonia necesita conocer esto, porque eso es la labor nuestra, desenmascarar los errores del sistema papal. ¿Quién introdujo la doctrina de la Trinidad? Roma. ¿Y por qué la Iglesia Adventista tiene una doctrina como la Trinidad, sabiendo que es de origen trinitario, que es de origen católico? Entonces eso es el cuestionamiento, no solo para ustedes, sino para las personas que están escuchando esto. Que se pregunten por qué aparece eso lo vimos la semana pasada. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habían oído palabras semejantes, las escucharán y nos seguimos sorprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor está quitando el engaño que hay a la verdad y está permitiendo que estos temas salgan. Y generan controversia, generan separación, generan malestares, generan conflictos, pero tenemos que decirlo. Tenemos que hacerlo, hermanos, si es por el beneficio de todos, de ustedes y mío. Porque hay un conocimiento que no podemos ocultar. Si yo me callo, yo ya soy responsable ante ustedes. Y usted lo sabía porque no me lo dijo. ¿Está claro, hermano? Entonces entiéndame, por favor, que no es mi intención generar controversia. No es mi intención tocar estos temas para decir que tenemos la razón. No, es mostrar las evidencias para que ustedes tengan juicios de elementos de juicio, para que cuando les llegue el momento ustedes sepan qué responder. Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Entonces, esto es la labor suya como adventista del séptimo día. Ayudar en el mensaje del tercer ángel por medio de la denuncia de los pecados de Babilonia. ¿Quién introdujo la Trinidad y por qué introdujo la teoría de la Trinidad? Porque está en juego su salvación si usted malinterpreta el término. ¿Está bien, hermano? Entonces, no somos trinitarios, pero tampoco podemos llevarnos a una posición antitrinitaria, porque resulta que los antitrinitarios también son trinitarios. Entonces, creemos en la deidad. ¿Está bien? No vamos a hablar de enfrascarnos en conversaciones de trinitarismo porque terminamos en ello. Entonces, si por ejemplo dicen, no, pero ¿qué hay de malo en usar el término Trinidad? Y como les dije, ¿qué hay de malo en usar entonces el término Eucaristía? Si yo me paro aquí al frente y les digo, hermanos, dentro de 8 días, que a propósito vamos a tener Cena del Señor, en lugar de eso les digo, hermanos, vamos a tener la Eucaristía, ¿ustedes qué creen de mí? Que estoy hablando como un católico. Entonces, si yo les hablo a ustedes de Trinidad, ¿qué diferencia hay con que les hable de Eucaristía? Ninguna, porque ambos términos son católicos y detrás de eso está el hecho que usted no crea en la justificación de Cristo como total para su obra de salvación. O sea, si usted no cree en la deidad, usted está ya en terrenos del enemigo. Y si usted defiende la Trinidad sin ni siquiera saber, pues hermanos, está en terreno peligroso. Entonces, ¿estamos autorizados a estudiar la naturaleza humana de Cristo sin permiso de la educación recibida en institutos de enseñanza teológica? Claro que sí, porque el Señor no la ha dejado tan clara en su palabra y en el espíritu de profecía que no podemos entrar en errores. Claro que sí, hermano. Entonces,
Entonces, apenas esto era la introducción para el estudio que vamos a tener esta tarde.